Mi nombre es Ninfer Betancourt, soy directora de la Fundación Colombo Japonesa y hoy vamos a transmitir nuestro nuevo video. Esta semana ha sido fabulosa porque han pasado muchas cosas alrededor del tema de los videos que estamos transmitiendo. Agradecemos profundamente a todas las personas que nos han venido siguiendo. Esta semana nos han visitado varias personas en nuestra sede en Bogotá. Varias personas también que han visto nuestros videos se han vinculado a los cursos online y estamos muy agradecidos por su tiempo, por su credibilidad y sobre todo por sus ganas de aprender. Les doy la bienvenida a nuestro tema de hoy. El shintoísmo no es un tema muy fácil de tocar. Pero nuestra charla de hoy no es solamente sobre el shintoísmo, realmente quiero dirigirlos a ustedes alrededor del tema del idioma japonés. Todas las personas que nos acompañan están interesados de alguna manera en aprender japonés y aprender sobre cultura japonesa. Los propósitos son diferentes, quieren trabajar allá o en Japón o por ejemplo aquí en Colombia o en otras ciudades que tienen empresas japonesas, o también quieren alguna posibilidad de intercambio, de beca, de estudio en Japón o fuera de Japón, pero que tiene que ver con idioma japonés. También nos sorprendió muchísimo esta semana ver que tenemos varias personas que están relacionados, que tienen relaciones o tienen familia, relaciones familiares, relaciones de pareja, tienen familia allá. Esta semana vino una persona muy interesante, una chica americana, que su abuelo era japonés y ella nunca aprendió japonés, es una persona de tercera generación, y cuando escuchó sobre estos videos a través de una tercera persona, se interesó muchísimo y vino a nuestra clase de introducción. Eso es lo que nosotros buscamos, es enlazar vínculos, es que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Tener un curso o tomar un curso de japonés, sabemos que no es fácil para todo el mundo. Se requiere tiempo, se requiere disciplina, se requiere dinero, porque como todos lo sabemos en la vida, las cosas siempre tienen un precio. De una o de otra manera siempre tenemos que pagar el precio. En el tema del idioma japonés, el precio se llama constancia, el precio se llama disciplina y también se llama tener un sueño claro. Un sueño más allá de volar en las nubes y decir, oh, qué lindo, Japón, maravilloso, como lo decía yo cuando empecé a estudiar japonés. Es más allá de eso, es para qué me sirve el japonés, qué es lo que yo busco alrededor de la cultura japonesa, qué quisiera lograr estudiando japonés y el proceso de estudio que llevará un esfuerzo personal importante. Si tú estudias un promedio de 2 horas a la semana, te puedes demorar más o menos 2 años y medio estudiando y aprendiendo lo que se requiere, que en este caso sería japonés básico, nivel N5 y N4, para poderte defender dentro de la vida cotidiana en cualquier ambiente, de la vida dentro o fuera de Japón. Pero más allá del concepto de lo que implica la gramática, la escritura, la lectura, está el concepto cultural. Debemos ser conscientes, y esa es parte de nuestra responsabilidad a la hora de hacer estos videos, que aprender cultura japonesa tal vez es inclusive más importante que aprender idioma japonés. Por supuesto, no lo podemos separar, es inseparable, pero no te sirve de mucho saber mucho japonés si no sabes cultura japonesa. Nuestro tema de hoy lo titulé Shintoísmo, cuentos o historias tradicionales y onomatopeyas. Para todas las personas que nos acompañan, que no saben qué son las onomatopeyas, son los sonidos que hacen tanto las cosas como los animales en el momento de su acción, de su funcionar natural. Las onomatopeyas, a diferencia de lo que nos podemos imaginar, son tremendamente importantes en el idioma japonés y en la cultura japonesa. Pero para poder explicarles un tema tan álgido, tan importante dentro del idioma, debo hablarles un poco de historia. La semana pasada algunas personas nos decían que qué charlas tan interesantes. Yo agradezco profundamente y le agradezco a todas las personas que nos están acompañando en este momento con el seguimiento. Siempre creo que ¿quiénes están ahí en este momento? Está Oscar, ¿quién más está? Lady Marcela, hola, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y bueno, todas las personas que están en este momento. Marcos, muchas gracias. Ya ahorita me cuentan todas las personas que están en este momento. Entonces, es indispensable hablar de historia y la historia sobre Japón no la encuentras siempre en los libros.
La encuentras como yo la encontré a través de 25 años trabajando con cultura japonesa, con japoneses en Japón y acá en Colombia, y en muchas situaciones en donde ellos me enseñaron de primera mano cosas que no vas a encontrar en los libros. Las onomatopeyas es un mundo paralelo al idioma japonés que no lo podemos excluir, porque los japoneses, digamos, del 100% de lo que hablan, el 70% de esas palabras son onomatopeyas. Entonces, si tú no conoces las onomatopeyas y sabes mucho japonés, igual vas a quedar perdido completamente en una conversación. Por eso, estos minutos que me voy a dedicar, más o menos unos 35 minutos, les voy a explicar sobre los Mukashi Banashi. Los Mukashi Banashi, Mukashi traduce antiguo, de hace mucho tiempo, de antaño. Banashi viene de la palabra Hanashi, que significa cuento. Eso es lo que se traduce como cuentos antiguos, cuentos tradicionales. Más allá de cuentos que encuentras en el mercado, ahorita les voy a mostrar una cantidad de material que les alisté para nuestra charla de hoy. Esta historia viene del antiguo shintoísmo. El shintoísmo realmente no ha cambiado, pero sí se ha transformado en cuanto a la forma del uso. El shintoísmo no es un concepto religioso. El shintoísmo, mucho más allá de lo que nosotros podemos conocer en Occidente, es una serie de reglas de convivencia. Desde el nacimiento de la misma cultura japonesa, Japón no tenía un idioma, como yo les he explicado en la clase de introducción, era lo que nosotros conocemos como la lengua Yamato. Y la tribu Ainu, que fue la primera tribu que de alguna manera se conoce en la historia, que nace del antiguo Nepal, de una tribu que se llama la tribu Repcha, estamos hablando de hace muchos, muchos años, crece la tribu Ainu. La tribu Ainu creó un sistema de cuentos entre familia, que los abuelos reunían a la familia para contarles historias. Esas historias se les llamaba el minwa. El minwa era el momento en el que se unía la familia para contar historias que se consideran de la vida antigua, no son fantasía, pero son historias que de alguna manera venían del shintoísmo. Cuando nosotros hablamos del minwa, desde el minwa nace lo que nosotros conocemos, y que parte de esa información sí, poco se encuentra, pero se encuentra algo, nacen los kojiki. El kojiki son historias también antiguas que cambiaron un poquito. ¿Por qué? Porque ya no las contaban los abuelos, las personas antiguas de la familia, sino que se volvieron ya más historias escritas por personas que podremos llamar escritores de cuentos, y ya le ponían su toque personal. Al ponerle su toque personal, la historia cambiaba, entonces se convertía en otra cosa basada o desarrollada alrededor de lo que implicó el shintoísmo antiguo. ¿Tenemos alguna pregunta especial? ¿Sí? Ok, en un momentico les vamos a contestar preguntas. Les recuerdo que gracias Rodrigo por el feliz día, muy amable, muchas gracias. Una cosa que le decía esta mañana a algunas personas, no se trata de solamente sentirse en el Día de la Mujer, el Día de la Mujer, ni el Día del Hombre, el Día del Hombre, sino es la maravillosa fuerza que existe a través de la fuerza masculina y la fuerza femenina, que nos permite existir, vivir, compartir y sobre todo disfrutar la vida. Gracias Jefferson también por tus saludos, muchísimas gracias. Me dicen aquí una cosa, ¿la onomatopeya se considera vulgar en la cultura japonesa? No, la respuesta es no. Realmente las onomatopeyas son parte del idioma. Eso es lo que quiero explicarles hoy. Entonces, volvamos un poquito a la historia. Los kojiki, que son los cuentos que se convirtió de alguna manera desde el minwa, que son las historias tradicionales que contaban los abuelos en esa época, desde ahí nace lo que nosotros conocemos en la historia como los Genjo Monogatari. Los Genjo Monogatari sí son muy, muy famosos, o sea, digamos, tenemos una historia antigua que no se conoce mucho y una historia que sí tenemos algo de información y que nosotros podemos acceder a ella, que son los Monogatari. Monogatari son cuentos, son cortos cuentos, pero realmente desde los minwa nacen las historias del shintoísmo y son 366 cuentos.
Esos 366 cuentos son, por ejemplo, yo tengo muchos acá, me encanta muchísimo, o sea, muchas de las cosas que yo aprendí sobre cultura japonesa y sobre idioma japonés, las aprendí a través de estos cuentos. Jairo-san, ¿se ve bien acá? Me muestra, ¿se ve bien el cuento? No lo estoy torciendo muy bien. Este, por ejemplo, se llama Kobutori-ji-san. Kobutori-ji-san es una historia fantástica que cuenta, habla del comportamiento y de las bases de lo que implica los criterios de respeto por los demás. Es un cuento para niños, bueno, un cuento que contaban los abuelos, pero tiene un fondo muy importante y desde todos estos cuentos, desde la base del shintoísmo, nace de alguna manera la forma de comportamiento japonés. Por ejemplo, este se llama Izumboshi, el niño de una pulgada, ¿cierto? Por ejemplo, Son Goku también cabe dentro de estos cuentos. Este también, ¿cuál era? Ikkyu-san cuenta la historia de un monje que cuenta toda su historia desde que era niño y el comportamiento alrededor de ellos. Por ejemplo, Kaguya-hime. Kaguya-hime es una niña que nace en un bambú y un anciano y una anciana que vivían en el bosque, cortaron un bambú, él era leñador, o sea, iba a cortar bambú normalmente al bosque y de ahí le nace una niña. Y la historia de esta princesa es muy interesante. Por ejemplo, Nezumi no Sumo también habla de comportamiento. Todos estos cuentos, que aquí tengo muchísimos, por ejemplo, voy a mostrarles estos que conseguí. Estos son una reliquia. Se llaman Mukashi Nihon no Mukashi Banashi y son cajitas que traen diferentes cuentos cortos. Voy a abrirles uno, perdón, voy a soltar esto porque se me van a caer. Cuentan cuentos de forma tradicional, como con dibujos, miren acá, con dibujos, va contando la historia, el relato del comportamiento de la gente en la época. Generalmente estos cuentos, todos los Mukashi Banashi, tienen una moraleja. A diferencia de lo que nosotros conocemos en nuestra cultura, por lo menos la latinoamericana, las moralejas son muy diferentes a lo que las moralejas de los cuentos que nosotros conocemos como tradicionales en nuestra historia transmiten. Las moralejas, a ver, ¿por qué la presentación de los cuentos es diferente? Muy buena pregunta. Hay varias cosas que debes tener en cuenta. Te recomiendo que mires los videos anteriores. La forma de escritura tradicional es con pincel. Por aquí tengo un pincel. La forma tradicional es con pincel. No lo tengo aquí a la mano, no, ya no lo tengo. No te preocupes. A la hora de escribir con pincel, se escribe de arriba hacia abajo y de derecha hacia la izquierda. La razón es porque en el momento en el que tú escribes, estás perfectamente sentado. Estoy hablando de la historia, inclusive la historia china antigua. Y el papel de arroz, que es el que se utiliza para escribir, se pone enfrente y tú vas escribiendo con el pincel y corres el papel. Entonces se escribe de arriba hacia abajo para que se vaya secando la tinta. Esa es la forma tradicional de escribir. Y como estos son cuentos tradicionales, entonces están escritos de forma tradicional, o sea, de arriba hacia abajo, de derecha hacia la izquierda. Sin embargo, por ejemplo, esta imagen también aquí de derecha a izquierda. Hay un cuentico que acabé de ver acá. Este título, por ejemplo, está escrito como nosotros, de izquierda a derecha y no de arriba hacia abajo, derecha a izquierda. Esto es para llamar la atención, es una forma de alguna manera occidental de poner un título para llamar la atención. Aquí también lo vemos como nosotros, pero adentro ya está de forma tradicional. ¿Sí? ¿Sí te contesta la pregunta? Muchas gracias. Bueno, entonces volvamos. Los cuentos de los Mukashi Banashi tienen un propósito. No realmente no es que sea una regla, sino que está implícito en la vida cotidiana y era una forma muy valedera para poder retransmitir a los niños la forma de comportamiento tradicional del shintoísmo. No era, léase este libro de la regla 1 a la 10, no. Ahora lo hacemos todos a través de Facebook, por ejemplo, o del canal de YouTube, o por Twitter y demás. Las 10 reglas para el comportamiento y de todo lo que encontramos cotidianamente. Los 5 secretos para adelgazar, etc.
no es la forma tradicional en Japón de retransmitir. ¿Por qué? Porque esa información se queda afuera. La forma de hacer entender a la comunidad, a la sociedad, es a través de ejemplo, a través del respeto, la disciplina, el comportamiento y demás. Entonces, estos cuentos suenan muy bonitos, que efectivamente son hermosísimos, muchos de ellos muy difíciles de entender, se los digo por experiencia propia, porque al principio, cuando yo empecé mi proceso de aprendizaje del idioma japonés, tuve la gran bendición de recibir instrucción de una persona que conocía muchísimo sobre cultura japonesa. Entonces me enseñaban japonés a través de estos cuentos, pero muchas veces para poder entenderlos tenía que tener una clase como esta, en donde me enseñaban sobre cultura japonesa para después introducirme al libro y ahí sí poder comprender qué era lo que quería decir. Uno de los cuentos que me gusta mucho, por ejemplo, en nuestras clases utilizar es el cuento de Momotaro. Taro es el nombre, el final del nombre que se utiliza para darle los nombres a los niños, a los varones. Se utiliza como primogénito, como el fuerte, el responsable del hogar, digámoslo así. Entonces, la historia de Momotaro es muy bonita y me lleva a poder explicarles lo de las onomatopeyas, porque es muy diferente contar un cuento como un Mukashi Banashi, sin conocer las onomatopeyas. Voy a preguntarles algo. ¿Ustedes tienen idea de cómo, por ejemplo, cómo podemos identificar el ladrido de un perro? En Colombia, en español, nosotros decimos guau guau, ¿cierto? Bien, en Japón no se dice guau guau, sino wan wan, wan wan. Un gato, por ejemplo, en Japón no hace miau, sino ñan, ñan ñan, ¿cierto? Ahora, la pregunta relevante aquí es, ¿ustedes tienen idea de cómo hace un bebé cuando llora? Bueno, se los dejo para que lo practiquen allá. Ahorita me hacen los comentarios. Bien, perfecto, gracias. Un bebé en nuestra cultura podría ser como guau, guau, ¿cierto? Algo así. Bien, en la cultura japonesa no. En la cultura japonesa el bebé hace okia, okia, okia. ¿Por qué? Ya se los voy a explicar. Ahora, por ejemplo, ¿qué sonido hace el ojo, o bueno, sí, el párpado, cuando abres y cierras el ojo, cuando pestañeas? Y uno se queda pensando, yo también lo hice en mi momento, ¿cómo hará el ojo o el párpado cuando abres y cierras? O sea, nunca me lo he escuchado, pero realmente sí hace un sonido. El sonido es pachi, 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 porque como tiene un interno líquido, a la hora de abrir y cerrar realmente hace un sonido. Piensen en lo siguiente. ¿Cómo hace una brocha de pintar cuando tú estás pintando la pared? ¿Cierto? Imagínenselo. ¿Cómo haría? Hay muchas opciones, pero si tú te pones en la realidad de cómo suena el elemento, realmente hace peta, 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 peta cuando tú subes y bajas la brocha a la hora de utilizar la pintura. Y así sucesivamente hay muchísimas onomatopeyas. Y el por qué existen las onomatopeyas tiene que ver con la cultura japonesa en la antigüedad. Vamos a volver al tema de la historia. Cuando los japoneses en su desarrollo de cultura, en su tierra, de alguna manera buscaron solucionar el tema de la comida, ellos encontraron que son naturalmente cultivadores y en general de arroz, en alguna pequeña porción de frutas, ¿cómo se llama? Recolectores de frutas, y en una muchísimo más pequeña porción son cazadores. Nosotros, por ejemplo, si queremos hablar de los latinoamericanos, somos al contrario, somos 80% cazadores, también somos recolectores y también somos cultivadores. Entonces, si nosotros sopesamos el movimiento que hacemos las dos culturas a la hora de poder recoger, por ejemplo, el alimento, si nosotros somos, por ejemplo, cazadores, porque vivimos en tierras en donde hay muchísimas cordilleras, entonces tierra sabana y hay animales que nos pueden comer, también sucede en Japón, pero en una cantidad mucho más pequeña, nosotros somos más tendientes a movernos sigilosamente porque podemos ser presa o también podemos ser cazadores.
Lo mismo a la hora de ser recolectores, tendremos que hacer 1000 maromas para poder ir y recolectar las frutas que queremos. Pero los japoneses son mayormente cultivadores. Al ser cultivadores, cuando ellos hacen sus movimientos para cultivar, normalmente mueven solamente del tronco para arriba. Entonces mueven mucho los brazos cuando siembran, por ejemplo en el momento de hacer la inundación para poder sembrar el arroz, siembran, mueven los brazos, agachan el cuerpo, el tronco, luego recogen, luego sesgan. Al sesgar mueven los brazos, al recoger el material sesgado, entonces utilizan los brazos, transportan, en promedio utilizan los brazos, y para las siembras se utiliza mucho el ritmo de la música. Generalmente hay una persona con un tambor que lleva el ritmo para que todos al tiempo vayan sembrando o vayan recogiendo y se vaya haciendo el proceso. Nosotros no. Nosotros somos sigilosos, nos movemos y tenemos que hacerlo de múltiples maneras. Esa es la razón del por qué nosotros, como yo en este momento, expresamos todo a través del movimiento del cuerpo. Con movimientos faciales, decimos, por ejemplo, esto explicarle a los japoneses es súper divertido. ¿Qué significa esto? Mucho, es que está tan lleno, y además hacemos la cara, ¿no? Mucho, es que está lleno, 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 ¿cierto? No, eso pasó rapidísimo, y utilizamos el cuerpo para complementar y darle sentido a lo que nosotros decimos. Los japoneses no. Tú escuchas a un japonés, se sienta perfectamente recto y lo escuchas diciendo un cuento. Qué pena, me están haciendo una pregunta. ¿La tecnología ha desplazado la lectura tradicional del cuento? No, en Japón por lo menos no. Gracias, Jairo-san. No, de ninguna manera. Somos nosotros, los de Occidente, los que nos hemos dejado afectar de alguna manera por la cultura de la tecnología, pero si tú vas a Japón cotidianamente, es uno de los lugares donde más libros se vende. Un japonés común lee un promedio de 20 libros al año. Nosotros, los colombianos, no sé las otras personas de otros países que nos acompañan, nosotros leemos menos, el 1.8 libros, o sea, un libro y casi 2 al año. El japonés naturalmente lee muchísimo, y este tipo de cuentos es muy importante en la educación infantil. Entonces los niños están acostumbrados a leer muchísimo desde muy pequeños. Volviendo al tema, muchas gracias por tu pregunta. Volviendo al tema, el hecho de que los japoneses no utilicen el movimiento del cuerpo para comunicarse hace que utilicen las onomatopeyas para poder describir un cuento. Por ejemplo, yo puedo hablar del cuento de Momotaro. Lo voy a decir en japonés. Aruhi, bueno, es resumido, ¿no? Aruhi, kawakara, perdón, todas las historias empiezan por mukashi, mukashi, aru tokoro ni, hace mucho, mucho tiempo, en algún lugar, en algún lejano lugar, existía una abuela y un abuelo. El señor era leñador y la señora era ama de casa, y ella iba todos los días al río a lavar la ropa. Entonces, Aruhi, donburako, perdón, no voy a moverme, donburako, okina momo ga tonde kimashita. Pero si yo no me muevo, nadie va a entender de qué se trata. Sin embargo, como occidental, yo puedo decir donburako, y cuando hago esto, va a ser muchísimo más fácil entender que venía rodando algo grande, cayendo por el río. Okinamomo, un gran durazno venía cayendo. Pero la abuela en ese momento estaba goshi, lavando la ropa. Pero si yo hago esto, goshi, ya entiendo que el sonido goshi, o sea, la onomatopeya goshi, se refiere a que la señora estaba lavando la ropa. La señora ve el durazno, lo recoge, se lo lleva para su casa, y llega su esposo, y cuando lo ven, deciden con un cuchillo abrir el durazno, y de adentro, ¡Ogia! Les acabo de explicar que era Ogia. Ogia es el llanto de un bebé. Goshi es el sonido que hace el cuchillo a la hora de abrir algo. Entonces, no cuentas con las manos la historia ni le pones demasiada emoción, sino son las onomatopeyas lo que le pone toda la vida a un cuento. Entonces,
Nosotros hace 2 años estuvimos con una escritora amiga, una escritora japonesa amiga que es muy famosa porque precisamente escribe libros para niños y cuentos para niños, e hicimos un ejercicio con nuestros estudiantes que viajan a Japón todos los años y con un grupo de personas japonesas. Ella contaba a su manera la historia escrita por ella en japonés, y yo lo hacía en español, hacía la traducción simultánea y hicimos el cuento, y fue fantástico como pudimos contar dos historias, la misma historia de dos formas diferentes, ella utilizando las onomatopeyas y yo utilizando los movimientos corporales y faciales para poder contar una historia. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que las onomatopeyas son parte del idioma japonés, e inclusive son tantas las onomatopeyas y tantos los sufijos que cuentan características de lo que yo estoy determinando, que es indispensable a aprender la máxima cantidad posible. Yo todos los días me sorprendo de la cantidad de onomatopeyas que no conozco, porque además las onomatopeyas también tienen que ver con el mundo en el que trabajas o en el que vives. Entonces hay una cantidad de onomatopeyas, por ejemplo, que los jóvenes utilizan, que los jóvenes, muy jóvenes, me refiero a entre los, bueno, hablemos de los niños, los adolescentes, los mayores de edad, y luego los universitarios y las personas trabajadoras y las personas mayores de 40 a 50 años. Son onomatopeyas completamente diferentes que están adaptadas al entorno en el que vives. Entonces, por ejemplo, onomatopeya, en japonés se dice onomatope, y es muy chistoso porque hay muchas palabras que desde el mismo gairaigo, o sea, del idioma de otras culturas, se ha instalado de alguna manera en el idioma japonés, y los japoneses la comprimen y la vuelven una onomatopeya. Sin ánimo de dar publicidad de nada, por ejemplo, el comprimir las palabras es muy japonés, y eso hace que sea más fácil utilizarlas y casi que se convierten todas en onomatopeyas. Por ejemplo, yo puedo ir a comer hamburguesa a Macu, puedo verme en Staba con un amigo para tomar café, y también miles de expresiones a través de las onomatopeyas, que también son convertidas de alguna manera en palabras de vocabulario, que son convertidas en palabras cortas y convertidas en onomatopeyas. ¿Por qué quise tocar este tema? Porque constantemente en nuestra institución, que es una institución registrada ante el Ministerio de Educación de Japón a través de la Japan Foundation, y también el Ministerio de Educación de Colombia desde el momento en el que nacimos en el año 1992, hemos visto que muchísimas personas quieren aprender japonés, se arriesgan y empiezan a aprender japonés de múltiples maneras, desde el amigo japonés mochilero que está de país en país y viene y te enseña algo, hasta las múltiples opciones tecnológicas que hay en este momento. Pero realmente aprenden cosas, montones de cosas, que nosotros nos damos cuenta aquí cuando vienen y presentan un examen de admisión para saber en qué grupo pueden entrar, porque saben un montón de cosas, y nos damos cuenta que no conocen la realidad del idioma japonés, más allá de aprender a escribir hiragana, katakana y kanji. Aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, aprender a decir una cantidad de palabras y expresiones, inclusive aprender a tener una conversación básica. Mucho más allá no hay en donde aprender. Aquí sí, nosotros estamos dispuestos a enseñarte mucho más allá de lo que te imaginas. Aprender a entender por qué, por ejemplo, Izun Boshi es un monje budista que transmite una cantidad de conocimiento importantísimo. Porque, por ejemplo, este cuento también me encanta, la fiesta de los 12 animales, como esta representación de un dios invita a todos los animales de la selva a la fiesta de Año Nuevo, y muchos de ellos, por ejemplo, el sapo fue uno de los que no alcanzó a llegar. El último que llegó fue el inoshishi, que es el jabalí. El primero que llegó fue, por ejemplo, el ratón, que se montó en la cabeza de la vaca
y dijo, cojamos camino rápido porque la vaca es muy lenta, aquí está la historia, la vaca es muy lenta, entonces le dijo el ratón a la vaca, vámonos rápido porque de pronto no alcanzamos a llegar. Y la vaca se va corriendo rápido, rápido, rápido y llega, y el primero que llega es el ratón porque se baja de la cabeza y llega. Y todas estas historias nos muestran todos los conceptos de comportamiento de la cultura japonesa. Entenderlo es difícil, claro que sí, porque se necesita conocer más allá de lo que les estoy hablando, de solamente la primera capa de lo que tiene que ver con el idioma japonés. Más allá de que hablen de disciplina, más allá, más adentro hay que ir para poder entender por qué un latino que no está preparado culturalmente va a Japón y se choca tan fuerte con la cultura de manera que inclusive sufre y tiene que convertirse en un ser de roca para no doblegarse y caer desmoronado ante una cultura tan exigente como la cultura japonesa. Es mi propósito y estoy completamente comprometida con esto, de transmitirles a ustedes todo el conocimiento que yo he recibido de manera que ustedes puedan aprender más cosas, que ustedes se sientan que, wow, qué chévere, sé un poquito más. De gota en gota se llena el vaso. Cada una de estas charlas es una oportunidad de darles más conocimiento. Recuerden, nuestros videos también están montados en nuestro canal de YouTube, que lo encuentran por Colombo Japonesa, y también en nuestra página web, que es www.colombojaponesa.com. Los cursos de idioma japonés los puedes tomar presenciales y también los puedes tomar online. Nos han hecho varios comentarios, las clases online nuestras no son como la mayoría de la gente cree. Laura Camila nos está preguntando, sí, estamos tratando de que sea siempre los miércoles a las 7 de la noche para que tú programes tu agenda y sepas que los miércoles tienes media hora, 40 minutos, máximo 50 minutos de aprendizaje sobre el idioma japonés. Brandon, muchas gracias por tus deseos, muchas gracias, lo valoro muchísimo. Tan linda Lady, muchas gracias por tus comentarios, me alegra muchísimo que estés aprovechando todos esos momentos de aprendizaje que yo recibí y que simplemente mi propósito es transmitírselo a ustedes. Para mí ha sido valiosísimo cada una de estas historias, cada uno de estos cuentos, cada momento que he tenido en diferentísimas situaciones con esposas de japoneses, con japoneses de todos los niveles, de todos los tipos, con campesinos, que he aprendido montones de ellos también, con estudiantes, con directores de universidades, con personas de muy alto nivel en términos de embajadores, asesores, presidentes de compañías de multinacionales, montón de personas que nos han enseñado cosas muy valiosas. No todo ha sido color de rosa, he tenido algunos inconvenientes con algunas personas por nuestras diferencias culturales. Ha sido un proceso de aprendizaje muy importante, arduo, han sido 25 años de acumulamiento de una cantidad de información que sabemos va a ser valiosísima para todos ustedes. Dice una pregunta, ¿la mayor parte de la educación japonesa parte de la lectura de estos cuentos ancestrales? La respuesta es sí. Mira, nosotros todos los años en nuestro viaje de inmersión, porque recuerden que no es un viaje turístico, es un viaje de inmersión total, visitamos jardines infantiles, colegios, universidades y diferentes instituciones de enseñanza, incluyendo instituciones que son paralelas a nosotros. Es importantísimo en la cultura japonesa que los niños desde muy pequeños estén frente a un libro, porque aquel que no lee no conoce la vida, no conoce todas las posibilidades que te da la misma naturaleza para aprender. Y estos cuentos tradicionales, más allá de que los niños practiquen hiragana, katakana y kanji, están aprendiendo sobre comportamiento, y es de ahí de donde viene realmente la cultura japonesa. Nosotros estamos sacando unos libros en este momento que esperamos tenerlos muy pronto a la venta, que seguramente les van a servir a ustedes muchísimo. Son libros que son el compendio de mucha información que ustedes no encuentran, a pesar de que busquen. Nosotros lo hemos hecho y sabemos que este tipo de historias que yo les estoy contando no se encuentran por ahí. Puede que alguien la sepa, claro, maravilloso, pero quien de alguna manera tiene toda la información es nosotros, para podérsela transmitir a ustedes y que aprendan montones de cosas. Dice, ¿los docentes son japoneses? Sí, claro. Joana, muchas gracias por tu comentario. Y aquí te voy a decir, en Colombo Japonesa leemos cuentos. Claro, por supuesto. Aquí, por ejemplo, el sábado pasado
y no sé si en este momento hay estudiantes nuestros que están conectados, pero el sábado pasado tuvimos el momento en donde nuestros estudiantes terminan hiragana y katakana. Tarea inmediata, empezar a estudiar cuentos. Entonces, primera tarea, pasar todo un cuento de estos a tu cuaderno y empezar a analizarlo. Y hasta ahora estás viendo hiragana y katakana. Obviamente nuestros estudiantes que ya ven kanji, que ya saben kanji, es indispensable que lean estos cuentos y que los conozcan. Y nosotros, miren, hay gente, yo soy colombiana, amo profundamente mi país, lo respeto y sé que tenemos cosas valiosísimas que inclusive le podemos enseñar a los japoneses. Por eso nuestro lema es mejores colombianos, mejores japoneses. Pero iba al comentario de que nosotros como colombianos, yo realmente trato de excluirme porque he aprendido mucho de la cultura japonesa, aprendemos cosas y es mía. ¿Cómo me la guardo? ¿Cómo no se la doy a los otros porque es mi tesoro? Efectivamente es así, pero la cultura colombiana tiende a pisar la manguera del otro. Por eso los colombianos no saben competir entre ellos. Tú pones un colombiano y un japonés y el colombiano gana, pero tú pones dos japoneses y dos colombianos y los colombianos no saben cómo avanzar porque están peleando entre ellos mirando a ver cómo se pisa uno al otro o cómo se cuida uno del otro. Los japoneses en equipo trabajan muy bien, precisamente porque aprenden todas estas cosas desde niños. Y nosotros lo que transmitimos aquí en Colombo Japonesa es ese concepto. Aprende a competir con los demás, aprende que tu competencia tal vez también es tu oportunidad de aprendizaje y en Japón se ayudan entre competencias, se reúnen y dicen, bueno, todos nosotros producimos colchones. Tú los produces de esta manera, tú de aquella manera, yo tengo mi secreto y demás. ¿Qué tal si hacemos una promoción entre todos y traemos más clientes? Y cosas como esas. En Colombia eso es impensable. Tristemente, es realidad, pero es cierto. ¿Por qué? Porque no estamos maduros, somos niños de 7 años que le envidiamos a los demás lo que tienen. Lo que nosotros queremos hacer en Colombo Japonesa es hacer como nos han enseñado, la cultura tradicional japonesa es comparte, da todo lo que tienes en lo posible para poder recibir. Entonces si tú te aferras a solamente eso que tienes, simplemente se te daña. Es como cuando guardas un pastel y no le das a nadie, pues se te apicha y ni siquiera tú lo puedes comer. Dice aquí, ¿cada cuánto viajas dice aquí, hacen los viajes de inmersión? Brandon, mira, nosotros los viajes los hacemos todos los años. Los viajes de inmersión los hemos hecho en todas las épocas del año, pero preferimos hacerlas en invierno. Es un poco más duro en términos del frío, pero se puede aprovechar muchísimo más la cultura japonesa. Los viajes son de 30 días o de 15 días y si quieres envíanos un correo, con un saludo por Face si quieres, o envíanos un correo a contáctenos @colombojaponesa.com y con mucho gusto te enviamos toda la información. Bueno, todos los años hacemos viajes. En este momento estamos preparando el viaje 2017-2018 y 2018-2019. ¿De qué sirve aprender japonés? Ojalá existiera en Cali, Bucaramanga, Cartagena, Anderson. Discúlpanos, no podemos hacer diferentes sedes en diferentes ciudades, pero para eso estamos utilizando estos medios. Mira, nosotros el curso de online en este momento tenemos gente de Alemania, tenemos gente en Bucaramanga, en Cúcuta, en Santa Marta, tenemos 2 personas en Barranquilla, no me acuerdo en qué ciudades que están. Bueno, creo que ese es en Barranca Bermeja. Entonces, aunque no estamos presentes con una sede allá, nos tienes a través de estos medios, aprovéchanos. Las clases de online son exactamente igual que una clase presencial. Así, nos ves así, te mostramos las tareas, mira, copia esto, por favor muéstrame tu cuaderno, cómo estuvo la tarea. Las clases online nuestras no son como la mayoría de gente cree, una clase online que monta el profesor una cantidad de información, la miras, la lees, presentas un examen y listo. No, nuestras clases son presenciales vía computador, entonces aprovéchala. Saludos de Cali, Bucaramanga, Cartagena, Pasto, tan bellos, muchas gracias. Es un placer para mí servirles. Hoy les voy a pedir algo especial. En todos los videos que hemos hecho no les he pedido, pero hoy les voy a pedir algo. Les voy a pedir que estos videos se los retransmitan a sus amigos. Denle like, por favor, y retransmítanselo a sus amigos. No me gustaría que como un pastel, como una torta deliciosa que me dan, uy, mira qué torta tan rica, me voy a comer un pedacito y la guardo. Se va a dañar y no te la vas a poder comer ni tú. Entonces compartámosla con muchas personas porque de eso es de lo que se trata este tipo de actividades.
Estoy un poquito pasada de tiempo, discúlpenme por favor si me extendí, pero les vuelvo a aclarar y para cerrar el tema, recuerden, las onomatopeyas son muy importantes en el idioma japonés, tan importantes como aprender hiragana, katakana, kanji, vocabulario, formas formales, saludos y todo lo otro que haya dentro del idioma. Entonces, los invito a que investiguen sobre onomatopeyas. Hay muchas, muchísimas. Es divertido, es muy divertido. Es tan divertido, bueno, realmente a mí me gusta más el concepto de aprender kanji, pero al lado del kanji tenemos que aprender también las onomatopeyas. Entonces, nuestra historia de hoy se llamó los Mukashi Banashi, historias antiguas basadas en el shintoísmo y cómo eso nos lleva a las onomatopeyas. Es para mí siempre, nuevamente lo repito y lo repetiré todas las veces, un placer absoluto para mí poder compartir con ustedes toda la información que yo he recibido en todos estos años de trabajo, de aprendizaje, de crecimiento, y me alegra muchísimo poder compartir con ustedes, que ustedes dediquen su tiempo, sus palabras, que han sido un gran aprendizaje para nosotros también. Esperamos poder mejorar estos videos y extenderlos un poquito más para que se conviertan en seguramente clases que ustedes puedan tomar. Voy a contestar unas preguntas, las últimas preguntas que tenemos aquí. De todas maneras, como siempre lo hacemos, a todas las preguntas que no alcanzamos a contestar en vivo, se las contestamos en un rato, absolutamente a todas. A ver, nos dice Marcos Jaramillo, Andrés, Joana, Brandon, Lady, a todos ustedes muchos saludos, muchas gracias por sus comentarios, de corazón, muchas gracias. Arigatou gozaimashita. Oyasumi nasai, que descansen. Otsukare sama desu.